Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Ahora, para mantener la fe, uno tiene que estar convencido de las verdades de la fe. Y sobre todo, como católicos, nosotros tenemos que estar seguros, convencidos, convictos de que la Santa Iglesia Católica es la única religión verdadera. ¿Cómo es eso? Evidente. Eso lo dice el catecismo, es lo más básico, pero hoy en día se escuchan tantas cosas que uno hasta a veces lo escucha raro. Quiere decir que los otros no son verdaderos. Los otros no son verdaderos. Y si no son verdaderos, ¿qué son? Falsos. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, dio su vida en la cruz para salvar a los hombres del pecado y del poder del demonio. Nuestro Señor padeció, como rezamos en el credo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato en un momento histórico. Él padeció por nosotros, se encarnó, padeció para redimir a la humanidad. ¿Cómo vamos a decir que todas las religiones son verdaderas? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él fundó su iglesia para continuar su obra de salvación. Única y exclusivamente a esta iglesia que él mismo fundó, confió su misión, su evangelio, su autoridad y sus poderes divinos para predicar, bautizar, hablar en su nombre y salvar a los hombres. Entonces, eso es algo que tiene que estar, pero marcado en nuestra alma con fuego. O sea, no puede ser que nosotros no tengamos esa convicción. ¿Por qué? Ya comenzamos la lucha mal. Comenzamos la lucha equivocados. Antes de ver esta parte, hay muchos enemigos de la fe, como lo vamos a ir viendo. Sin embargo, dentro de la iglesia han habido muchas herejías. Dentro de la iglesia han habido muchas divisiones que han querido hacer que las personas se desvíen. Entonces, por eso es que teníamos esto acá, que decía: sin embargo, 16 siglos después de Cristo, Martín Lutero, un sacerdote católico excomulgado, inventó la teoría de la libre interpretación de la Biblia. No vamos a tratar tanto de este tema porque ya en las charlas que tuvimos sobre las Sagradas Escrituras, tratamos largamente sobre esto. Pueden verlo, los que deseen, en YouTube, pueden verlo para ver este punto con mayor profundidad. Este libre examen produjo unas 36,000 sectas diferentes y opuestas, que sin ningún derecho se apropiaron del Evangelio y utilizándolo contra la legítima iglesia. Entonces, ustedes van a ver cómo desde el momento que se separa a alguien de la iglesia, de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, comienza una locura. Un hombre que se levantó, salen 36,000 religiones diferentes, porque son religiones diferentes. Cada una de ellas defiende, y vamos a quedarnos en 36,000, que son, digamos, por así decir, las más conocidas. Pero en realidad, cada día se abren miles de sectas. O sea, no hay forma de tenerlas catalogadas. Para hacerse aceptar, todas estas sectas pretenden ser de Jesucristo. Hoy en día muchos fundan su iglesia y predican la Biblia a su modo, haciendo discípulos y sembrando confusión y división entre los católicos ignorantes. Y ese es un problema muy grave, la ignorancia de los católicos o de los falsos católicos. Porque obviamente una persona que quiere ser un verdadero católico se preocupa por una formación, se preocupa por querer saber más sobre nuestra religión. Es más, es un deber de un católico y es pecado lo contrario. La persona que, lo dice el Catecismo de San Pío X y nunca ha sido contradecido, la persona que todos los días
no hace algo para crecer en su fe y en su instrucción religiosa, comete pecado. Entonces, es algo que uno tiene que pensar. Pero entonces todos los días voy a tener que hacer un estudio sobre apologética, voy a tener que hacer un estudio sobre la teología. No siempre, pero puede ser todos los días. Si yo voy a misa, por ejemplo, ya con eso estoy escuchando las lecturas. Yo hago una meditación sobre las lecturas. Si el padre hace un sermón, pues ya tengo ahí una formación. Si yo no puedo ir a misa, yo rezo el rosario y medito realmente los misterios del rosario. Puede ser, pero no me voy a quedar solo en eso, sino que voy a intentar todos los días, aunque sea 5 minutos, algo, crecer en el conocimiento de mi religión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Como decíamos en otra ocasión, y es una frase muy conocida por todos, católico ignorante, futuro protestante, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nos compenetremos, que tenemos que crecer en esta formación católica. Bueno, la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó debe necesariamente tener 21 siglos de existencia, puesto que Cristo vivió hace más de 2000 años y es la única iglesia que viene de los apóstoles a través de sus legítimos sucesores. Son ciertas cosas que uno tiene que tenerlo en la punta de la lengua porque es algo tan lógico, pero a veces en esos momentos de aprieto se nos olvidan estos argumentos. Nuestro Señor Jesucristo fundó una sola iglesia. Esa iglesia tiene que tener 2000 años. Si tiene 500 años es falsa, si tiene 800 es falsa, si tiene 20 es falsa, si tiene 10 es falsa. O sea, es tan fácil, un argumento lógico, un argumento sencillo. Únicamente la Iglesia Católica y Apostólica, que ha tenido 265 papas, puede proporcionarnos una lista de sus jefes desde San Pedro hasta el Papa actual. No sé si ustedes sabían, pero en la Iglesia se conserva, cada obispo que es ordenado tiene la sucesión apostólica. Él puede saber de qué apóstol viene, o sea, de qué apóstol ha venido esa sucesión, porque la Iglesia conserva todos los documentos. Santo Tomás ordenó a tal santo ordenó a tal obispo, hasta los días de hoy. Todos los apóstoles tienen una línea recta que lo lleva a cada uno de los apóstoles. Vamos a ver si estos pastores tienen algo así. Surgirán, dice San Mateo, surgirán muchos falsos profetas y extraviarán a muchos. Es lo que está pasando hoy con la multiplicación de las sectas. Vemos a la gente confundida, obviamente con culpa. No podemos quitarle la culpa a las personas que se van de la iglesia, porque cada uno es dueño de sus actos. Pero muchas veces podemos decir que tienen atenuantes por muchos factores que vamos a ver a continuación. Cristo, por ser Dios, no puede equivocarse ni engañarnos. Prometió a sus apóstoles y a sus sucesores que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo y que las fuerzas del mal no podrían prevalecer contra su iglesia. Y esa tiene que ser también nuestra convicción. Por más que haya dificultades, por más que haya problemas, por más que haya cismas, por más que haya lo que sea, las puertas del infierno no prevalecerán. Es la única institución que tiene una promesa divina de que va a perdurar hasta el fin del mundo. Díganme, ¿qué institución, qué asociación, qué empresa tiene la cohesión y tiene esa promesa de seguir hasta el fin del mundo? Vamos a pasar por pruebas, si es que no estamos pasando ya estamos pasando por muchas, pero la iglesia va a pasar por muchas pruebas, está pasando por una pasión, está pasando por momentos en que está siendo crucificada, pero sabemos que va a resucitar gloriosamente como resucitó nuestro Señor Jesucristo. Además de las sectas cristianas, entre comillas, están las iglesias cismáticas. Digo iglesias cristianas entre comillas porque en realidad
no pueden ser llamadas con toda la propiedad de cristianas si no siguieron los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Si toman lo que nuestro Señor Jesucristo lo que ellos quieren de nuestro Señor Jesucristo y otras partes no. Pero además están las sectas, las iglesias, que ahí sí se le pueden llamar iglesias, cismáticas, que son iglesias que realmente vienen de los apóstoles, tienen la mayoría defienden la mayoría de los artículos de la fe, pero no están en comunión con el sucesor de Pedro, no están en comunión con el Papa, que son las varias iglesias ortodoxas, en fin, sobre todo las ortodoxas, y hay algunas otras, pero realmente son todas que se separaron de la iglesia con el cisma ortodoxo más o menos por el año 1000. Entonces de ahí vienen todas esas que nosotros vemos, ahorita no me recuerdo, pero los bizantinos cismáticos, los rusos cismáticos, todas estas, los grecos cismáticos, todos ellos tienen la mayoría de la fe. Digo la mayoría porque desde el momento que ellos se separaron, no siguieron creciendo en la definición de los dogmas. Ellos no aceptan los dogmas que se proclamaron después, lo que ya los califica como herejes, ¿verdad? Porque al no aceptar, por ejemplo, la asunción de la Virgen, si ya fue definida, ellos están cayendo en herejía. Entonces, no hay que confundirse también porque ellos no solo no están en comunión, como también ya han caído en una herejía. Pero como mantienen esa sucesión apostólica, por ejemplo, la misa de ellos es válida. O sea, se opera la transubstanciación, por ejemplo, de algunas iglesias rusas. Se hace la transubstanciación. Pero, obviamente, nosotros como católicos no podemos ir solo en caso de emergencia. Pero no vamos a entrar en casuística, ¿verdad? Porque si no, ahí ya nos desviamos y tenemos poco tiempo. Y fuera del reconocimiento de Cristo, existen dos grandes religiones monoteístas, el judaísmo y el islamismo. Son monoteístas, es verdad, creen en un solo Dios. Y muchas veces dicen, es el mismo Dios. El mismo Dios. Somos todos monoteístas, entonces tenemos que tener una gran armonía. Realmente es el mismo Dios, el Dios de los musulmanes. Vayan a ver un poquito del Corán, poquitito. Vamos a ver lo que es ese Dios. El judaísmo, sí, es el mismo Dios. Claro, es el mismo Dios. Sí, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, pero recordemos que el Antiguo Testamento nos pertenece a nosotros, que somos el verdadero pueblo de Israel, que con la redención seguimos con la Santa Iglesia. Y todo lo que el judaísmo actualmente piensa, es muy diferente que el judaísmo de la época de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen completamente otras formas de ver las cosas. Entonces el Dios de ellos, primero que es un Dios incompleto, porque la verdad sobre Dios vino a ser revelada con nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad. En fin, todo lo que nosotros conocemos, ellos no lo aceptan. Entonces, no es el mismo Dios. Eso tiene que estar claro para nosotros. Fuera de la iglesia no hay salvación. Esto se va poniendo cada vez más caliente. A ver, ¿cómo es eso? Fuera de la iglesia no hay salvación. Pero imagínense, tanta gente en el mundo no se va a salvar. Esto es una frase también del catecismo y que lo explica inclusive el Concilio Vaticano II en la encíclica Lumen Gentium. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. A ver, ¿qué decía? El único. Aquí está la palabra, único. Si no la vieron, aquí. Se sale. Único. Único mediador y único camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica,
perdón, ahí no le puse mayúscula, tendría que tener, como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Puede ser que existe algo que se llama la ignorancia invencible, que es personas que no han tenido conocimiento sobre la Iglesia Católica. Hoy en día es muy difícil, pero puede ser que exista. Esas personas, si siguieron la ley natural, se pueden salvar. Obviamente tienen que ser muy fieles a esa ley natural. Pero si alguien conociendo la verdad, conociendo la Iglesia de Dios, uno tiene que darse cuenta que Dios no es un ogro. Dios da gracias a las personas para que abran su alma. Dios quiere la salvación de todos. Entonces Él va dando gracias y va haciendo que las personas, una vez que pudieron conocer la iglesia, adhieran a ella. Entonces, obviamente, Dios va a hacer que la persona tenga todas las oportunidades para salvarse. Todo mundo. Pero las personas tienen que decidir por sí. Y los que habiendo conocido la iglesia no hubiesen querido entrar o perseverar en ella, no pueden salvarse. Más claro que el agua. Por lo tanto, todas las otras religiones son falsas. ¿Alguna duda? ¿Les parece duro lo que estoy diciendo o les parece lo que ustedes han escuchado en el catecismo de toda su vida? No he leído nada que no sea un documento de la Iglesia, de nuestra doctrina católica. No me estoy inventando nada. Simplemente lo puro. Puede ser que algunas tengan algo, algunas de las religiones tengan algo de la verdadera. Claro. Por ejemplo, una secta protestante. Puede ser que algún pasaje de la Biblia lo digan bien y sepan la interpretación sobre ese pasaje. Puede ser, claro, evidente. El mal absoluto no existe. Pero al negar ciertas verdades, se transforman en engañosas. No son el veneno en esencia, pero son como una comida envenenada que igual mata. Ustedes se recuerdan, en la época sobre todo los romanos, probaban con los esclavos a ver, ¿verdad?, cómo funcionaba un veneno. Entonces, los romanos, los esclavos en el derecho romano eran considerados cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a probar con esta cosa africana o con esta cosa bárbara o con esta cosa, qué sé yo, de cualquier otra que no fuera romano. Vamos a probar este veneno. Entonces, le daban el veneno y entonces ponían un relojito de arena, entonces veía, bueno, vamos a ver en cuánto tiempo funciona este veneno. Entonces veían las reacciones, comenzaba a caer el otro, se daba tantas vueltas, entonces se anotaba, no, da tantas vueltas, tarda 5 minutos en morir, no, este de aquí no, vamos a probar. Y tenían la esencia de los venenos. ¿Y por qué? Era toda una sociedad que vivían en intrigas y cosas, envenenando. Entonces, obviamente, para matar a un enemigo, no le iban a dar el veneno en esencia, obviamente nunca se lo iba a beber. Entonces no le iban a poner una copa llena de veneno, no. Ellos envenenaban comida o envenenaban bebidas y así la persona se moría también. Entonces puede ser que el efecto no sea tan inmediato como el propio veneno, como en el caso de los esclavos que se tomaban el veneno y morían casi que inmediatamente. Puede ser que tardaba 6 horas, un día, puede ser hasta una semana, pero igual se muere. El resultado es el mismo. Entonces, ¿cómo yo queriendo tener una comida, un banquete delicioso? No es veneno, en esencia, tiene un poquito de veneno, no mata inmediatamente, pero al final mata. Entonces, no tiene sentido uno buscar esas cosas. Por lo tanto, el único camino para la salvación es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Alguna duda? Con toda franqueza. Ahora, nadie ama lo que no conoce y por consecuencia, nadie puede defender lo que no ama. Por eso es tan importante la formación. Uno de los peores enemigos de la fe puede ser la ignorancia culposa. Entonces, yo como católico fui bautizado, yo tengo el deber de
crecer en la fe, como decíamos, robustecer esa fe. Porque si no, yo tengo una ignorancia culposa. A veces cuando tenemos los cursos de consagración a la Virgen, a ver, solo para tener una idea, ¿quiénes aquí ya se consagraron a la Virgen? Casi la mayoría, ¿verdad? Entonces, saben que en la primera charla, San Luis María Griñón de Montfort dice que la persona que recibe este secreto que le está dando sobre la verdadera devoción a la Virgen va a tener una responsabilidad sobre ello. O sea, la persona que recibe un don de Dios tiene que dar después cuentas sobre ello. Pero no crean que por no recibirla no vamos a ser juzgados. Si yo, por ejemplo, pudiendo crecer en la fe, no lo hago, no crean que mi juicio, porque no, yo no escuché esa parte de los mandamientos, entonces para mí no es pecado. No, porque yo tenía el deber de conocerlo. Entonces es una ignorancia culposa, una ignorancia que no tiene excusas. Entonces, la persona que no está constantemente queriendo crecer en la fe, tiene una ignorancia culposa, igual va a ser juzgado. Y más aún, a lo largo de la historia, nuestra fe ha tenido muchos enemigos. Sin embargo, el que dirige todo eso es el mismo enemigo, que es el demonio. Y a lo largo de los diferentes periodos históricos, se van repitiendo de diferentes maneras las formas de querer engañar a los fieles para que abandonen esta tabla de salvación. Es verdad que se van buscando diferentes formas, diferentes alternativas, pero en el fin ustedes van a ver, todo es lo mismo. El demonio va repitiendo. Y las mismas herejías, los mismos principios de gnosticismo que había en la primera época de los cristianos, contra los cuales sobre todo luchó San Juan, el apóstol San Juan, ese gnosticismo, ese ocultismo, todo eso se va repitiendo a lo largo de la historia. Ustedes van a ver el arrianismo, se basa en lo mismo. Después, en la Edad Media, los albigenses también se van a basar en lo mismo. Los cátaros, después los calvinistas y todas las filosofías que tenemos hoy en día van a tener el mismo principio, porque el demonio es un ser finito, el demonio no es Dios. Entonces, él tiene sus argumentos, tiene sus cosas y va intentando darle diferente apariencia, pero en el fin todo el engaño es el mismo. Muchas veces los ataques a la Santa Iglesia han sido externos, pero estos solo han hecho que la Iglesia se robustezca. A lo largo de la historia, todas las persecuciones que ha sufrido la Iglesia, todas las persecuciones externas, solo han hecho que la Iglesia salga más triunfante. Mayor ejemplo que eso no puede haber que la primera época de los cristianos, ¿verdad? Es una persecución total. Todo el imperio, en todos lados, salía del imperio y los bárbaros los perseguían por todos lados. Eran martirizados, eran matados, eran ridiculizados, eran, en fin, perseguidos. ¿Qué hizo eso? Que creciera la iglesia. Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Y entonces, a la iglesia, en realidad, cuando nos vienen persecuciones, lo que va a hacer es robustecer a la iglesia, por más que en el momento uno no lo vea. No crean que los mártires o todos los cristianos veían esto tan claro. No, ahorita estaban comiendo la fiera y entonces ahorita se va a robustecer. Puede ser. Algunos tuvieron esas gracias de Dios para ver eso. Otros no. Otros sufrieron con la confianza en el cielo. Pero nosotros viendo la historia, cada vez que hay una persecución, la iglesia sale más triunfante. El problema es, vamos a ver, antiguamente podemos decir que los peores enemigos eran la herejía y posteriormente el ateísmo. La herejía es la contradicción de una verdad revelada, una verdad definida por la iglesia. Eso es la herejía. El ateísmo es diferente porque generalmente el ateísmo se da cuando la persona está fuera de la iglesia. O sea, no tiene sentido que un católico sea ateo, ¿verdad? Tal sería. Y sobre todo el ateísmo se difundió muchísimo si nos vamos a las enseñanzas del Dr. Plinio Correa Oliveira a través de la segunda revolución
la primera revolución anticristiana. Él decía que fue el humanismo, el Renacimiento, donde dejaban de lado el lugar central de Dios y se puso el hombre, y con eso vinieron todas las revoluciones dentro de la iglesia que crearon, que se separaron y fundaron las sectas protestantes. Esa es la primera revolución. La segunda revolución es todo el iluminismo, todo lo que provocó la Revolución Francesa, que es el ateísmo, el enciclopedismo, todas esas cosas donde intentaban poner la razón en el centro de todo y dejando de lado a Dios. Entonces, y ahí se propagó el ateísmo hasta la tercera revolución, que él dice que es el comunismo, ¿verdad? Donde ya es un ateísmo completamente materialista, donde ya no hay velos y donde cualquier religión es el contrario, digamos, es lo contrario al ser humano, es lo que oprime al ser humano. Entonces, hemos tenido muchísimos problemas por esos dos grandes enemigos, por la herejía y por el ateísmo. Pero todo eso es fuera de la iglesia. Una vez que alguien se transforma en hereje, sale de la iglesia, puede continuar, pero ya está fuera de la iglesia. El mayor peligro fue cuando estos enemigos lograron infiltrarse dentro de la iglesia. San Juan Pablo II trazó también un panorama sombrío de la situación de la iglesia. Palabras de él. Es necesario admitir de manera realista y con profunda y sentida sensibilidad, o sea, tiene que dolernos eso, que los cristianos hoy en gran parte se sienten perdidos, confundidos, perplejos y hasta desilusionados. Obviamente cuando se habla de cristianos, estamos hablando de católicos, ¿verdad? Que son los verdaderos cristianos. Desilusionados. Fueron divulgadas pródigamente ideas que contrastan con la verdad revelada y desde siempre enseñada. Fueron difundidas verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones y rebeliones. Él está hablando de cosas situaciones de nuestra época. Recordemos que San Juan Pablo II murió en el año 2005. Se alteró incluso la liturgia. ¿Cómo se alteró la liturgia? ¿Dentro de la iglesia hay alguna liturgia alterada hoy en día? ¿Hay diferentes liturgias dentro de la iglesia? En principio no. En los libros hay una sola. Pero uno ve cómo, infelizmente, en muchos lugares se practica otra liturgia, donde cada celebrante se va inventando la misa, va agregando partes, va haciendo cosas indebidas. Sumergidos en el relativismo, guarden esa palabra, intelectual y moral, y por consiguiente en el permisivismo. Los cristianos son tentados por el ateísmo, por el agnosticismo, o sea que no se puede conocer la verdad, por el iluminismo vagamente moralista, que es lo que hablamos de la segunda revolución, provocó la Revolución Francesa y que hasta hoy en día se mantiene, por un cristianismo sociológico. Cristianismo sociológico. Vamos a ver, la verdad de nuestra fe es una. No tengo que yo estar buscando, obviamente, la iglesia hace mano de ciertas herramientas para la didáctica, para poder llegar a las personas. Pero un cristianismo sociológico ya suena raro. Sin dogmas, sin dogmas definidos y sin moral objetiva. Vamos a quedarnos con estas palabras. Vamos a mostrar un poco más sobre eso más adelante. ¿Qué decía Pablo VI? A través de alguna grieta, es una frase muy famosa, él decía así: a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Esto lo dijo por los años 70. ¿Qué diría hoy en día? Hay dudas, incertidumbre, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ya no se confía en la iglesia, se confía más en el primer profeta profano que nos viene a hablar desde algún periódico o desde algún movimiento social,
para seguirle y preguntarle si tiene la fórmula de la verdadera vida. El hombre siempre está a procura de la felicidad, siempre está a procura de la verdad. Si no le satisface lo que ve dentro de la Iglesia Católica, él va a seguir buscando. Puede ser que lo busque en lugares falsos y, como dijimos, él va a tener culpa sobre eso. Pero ¿vamos a decir que la Iglesia en cuanto a institución se ha equivocado? No. La Iglesia es santa, indefectible. La Iglesia es una institución divina que no se mancha. La Iglesia es la misma desde que nuestro Señor la fundó hasta nuestros días. Pero han habido hombres dentro de la Iglesia que la han manchado, y mucho. Desde el último cristiano hasta muy altas jerarquías. Y eso no hace falta decirlo. Ustedes pueden ver la historia, pueden ver las noticias y pueden ver que esas cosas pasan. Entonces decían, hay dudas, incertidumbres, cada vez la gente está más confundida. Estamos hablando de esto en 1976, si no me equivoco. También en nosotros, los de la Iglesia, reina este estado de incertidumbre, continúa Pablo VI. Ha venido un día de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre, y se siente fatiga en dar la alegría de la fe. ¿Cuántas veces los católicos tienen vergüenza de mostrarse católicos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces la persona esconde su catolicidad? ¿Cuántas veces la persona en su trabajo no quiere mostrar un símbolo católico? Por miedo, por vergüenza, por amor, por respeto humano. ¿Cómo ha ocurrido todo esto? Nos, dice el Papa en plural majestático, os confiaremos nuestro pensamiento. Ha habido un poder adverso, digamos su nombre, el demonio. ¿Verdad? El demonio existe, por más que personas muy ilustres dentro de la iglesia, que ya están casi fuera de la iglesia por todas sus enseñanzas, digan que el demonio no existe, como es el caso de un líder de una congregación, no vamos a decir cuál, que defiende públicamente ante cámaras y todo que el demonio no existe. Imagínense decir eso. Y mucha gente lo sigue dentro de la iglesia. Plinio Correa Oliveira, el inspirador de los Heraldos del Evangelio, nos decía esto: el apetito exagerado por la concordia unánime, omnipresente, universal y definitiva entre todos los hombres lleva al deseo de subestimar el alcance de los puntos de divergencia entre ellos. O sea, las personas hoy en día, ¿qué intentan? Quedar bien con todo el mundo, ¿no? Entonces, concordia unánime, todo tiene que ser unánime, todo el mundo tiene que estar en una armonía dentro del pecado, ¿no? No es una armonía dentro de la verdad y dentro de la santidad. De esta subestimación se llega fácilmente a una posición relativista que, para suprimir los desacuerdos, termina considerando el valor de todas las opiniones como relativas y negando que ninguna de ellas sea objetivamente verdadera u objetivamente falsa. O sea, todo es permitido. Y vamos a ver cómo el Papa Benedicto XVI, él en su discurso, en su sermón, en la misa que se hizo para abrir el cónclave en el cual él fue elegido, él hablaba sobre la dictadura del relativismo. El relativismo hoy en día es una dictadura. El que no está con el relativismo es apedreado, es puesto de lado, y vamos a ver ahorita cómo el doctor Plinio continúa con este tema. ¿Qué es la doctrina católica? Pregunta él. Es un conjunto de verdades. Mientras en este conjunto, solo cambiándose una verdad, vamos a ver, la Iglesia Católica es, digamos, un edificio gigante. Vamos a ver, un ejemplo. Yo le quito una verdad, una piedra. Eso ya no es la Iglesia Católica. Con que le quite una verdad no es la
verdadera iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Así que tratar de acomodarla, adaptarla, ajustarla, está trabajando para que pierda su identidad consigo misma. En otras palabras, tratar de matarla. Quien intenta cambiar una verdad está intentando matar a la iglesia. Y pensar que el apostolado no es posible sin esa adaptación es pensar que la iglesia solo puede ganar muriendo. Seguimos. Yo creo que las palabras hablan por sí, no hace falta explicar mucho. Para el relativista, cada declaración categórica no es más que un toque de fanatismo. Espero que no haya nadie aquí que me esté tachando de fanático, porque sí estamos intentando dar las verdades categóricamente. Y si alguien lo está haciendo, pues hago un examen de conciencia sobre su relativismo. Esta es una frase muy bonita. Para el relativista, cada declaración categórica no es más que un toque de fanatismo. ¿Cuántas veces se da eso? Uno dice una verdad, ¡uy, qué fanático! ¡Uy, pero qué anticuado! ¡Ay, no, vos vivís en otra época! ¿Han escuchado frases como esa? Entonces, y ellos, los que están del lado del relativismo, que todo es relativo, no se dan cuenta que su relativismo es absoluto. Por lo tanto, es contradictorio ontológicamente hablando. No puede haber un relativismo total, porque si todo es relativo, el relativismo es un absoluto. Entonces ya ese absoluto es relativo. Entonces su ideología está completamente de base equivocada. Y dice el doctor Plinio, un testimonio de él, digamos, Nuestra Señora me dio la gracia de odiar el relativismo con toda mi alma, porque en el pecado declarado se pierden los malos. Claro, cuando hay un pecado en todos lados, que ahí se pierden los malos, los que están lejos de Dios. Pero con el relativismo se pierden los buenos. Y eso es lo que el demonio quiere hoy en día, que los buenos se pierdan por el relativismo. Esa es su mayor arma en nuestros días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No ser relativismo, odiar el relativismo. Claro, uno tiene que odiar el pecado, pero el odio no es algo malo. Claro, si odio a mi prójimo sin ninguna razón, es algo malo. Si odio a Dios, es algo completamente malo. Pero si odio el pecado, que es lo que me separa de Dios, es una virtud, señores. Existe un santo odio que está en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es a quién? Al demonio, al mundo, a la carne, a nuestros pecados. Si yo no odio lo malo, yo estoy dejando que eso entre a mí. Estoy siendo muy duro. Está dentro de nuestra doctrina de la Santa Iglesia Católica. Entonces, en el relativismo se pierden los buenos. Y toda la vida me pareció tremendamente triste, funesto, que un hombre se diese su vida por un ideal y después lo sirviese mediocremente. Imagínense, alguien que se entrega a algo y después lo sigue de una manera mediocre. Es algo triste, pero muchas veces le pasa a los hombres. En los días de tormenta que vemos, cuando vemos que la herejía se extiende, esto lo decía hace muchos años el doctor Plinio, hace unos 50 años, pero vemos cómo es actual. Cuando vemos que la herejía se extiende por Europa y amenaza al mundo entero, ¿cuántas personas piensan que la iglesia está tan amenazada que se inclinan por las concesiones doctrinales a los gobernantes actuales del mundo? ¿Cuántas veces vemos cómo no hay una verdadera defensa de nuestra religión cuando las leyes, cuando los gobiernos intentan hacer lo contrario? Nos quedamos pasivos muchísimas veces sin hacer nada. No estamos defendiendo nuestra fe. Hoy la paganización general de las costumbres ha penetrado en todas las esferas de la sociedad y ha abierto un abismo cada vez mayor entre el espíritu de la iglesia y el espíritu de nuestros días, de la época. En vista de la formación de corrientes pseudocientíficas cada vez más contrarias a las enseñanzas infalibles de la iglesia, ¿cuántos desearían que la iglesia, si no alterara las verdades ya definidas, al menos no hiciera explícita su doctrina en puntos aún controvertidos?
sea, la doctrina de la iglesia en su integridad molesta a los malos. Y en el momento que no está molestando a los malos, hay que hacer un examen de conciencia. En el momento que nosotros no tenemos ninguna contrariedad por defender nuestra fe, hay algo raro. O ya estamos en el paraíso, o no estamos defendiendo nuestra fe como tal. Entonces, quien defiende la fe, obviamente el demonio va a intentar desanimarlo. Entonces, hoy en día hay dos alternativas. Una es sofocar a la iglesia para que defina cosas equivocadas, lo cual la iglesia verdadera nunca lo va a hacer, ¿verdad? Porque sabemos de la infalibilidad pontificia, nunca va a definir la iglesia verdadera algo equivocado. Pero muchas veces se quiere que la iglesia no hable sobre esas verdades. No, sí, bueno, déjenlo en los manuales, déjenlo en los libros, pero no hablen de eso, porque ahorita eso no va a traer la paz. El cardenal Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, era el cardenal prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, advirtió que actualmente afirmar que exista una verdad universal que se cumple en la figura de Jesucristo y es transmitida por la fe de la Iglesia, palabras de él, es considerado una especie de fundamentalismo que constituiría un atentado contra el espíritu moderno y representaría una amenaza contra la tolerancia y la libertad. Si alguien escuchara esta charla fuera de un ambiente católico, diría, estos son unos locos, estos son unos fundamentalistas, estos son unos radicales, estos son... Claro, lo está diciendo el propio Papa. Es considerado una especie de fundamentalismo quien diga que la verdad está en nuestro Señor Jesucristo y en su iglesia. Pero eso es con lo que nosotros convivimos todos los días, inclusive dentro de los ambientes católicos. El hecho de que el relativismo se presente como bandera del encuentro con las culturas, como la verdadera filosofía de la humanidad, en grado de garantizar la tolerancia y la democracia, conduce a marginar ulteriormente a quien se empeñe en la defensa de la identidad cristiana y en su deseo de difundir la verdad universal y salvífica de Jesucristo. Más o menos lo que ya dijimos anteriormente. Este principio de tolerancia y respeto de la libertad es hoy manipulado e indebidamente sobrepasado cuando se le extiende a la valoración de los contenidos, como si todos los contenidos de las diversas religiones e incluso de las concepciones arreligiosas de la vida fueran a ser puestas sobre el mismo plano y no existiese más aún verdad objetiva y universal, dado que Dios o el absoluto se revelaría sobre innumerables nombres, siendo todos verdaderos. ¿Cuántas veces uno escucha? No, todas las religiones son buenas, todas las religiones son verdaderas, todas las religiones buscan el bien del prójimo. ¿Cuál prójimo? ¿Cuál bien? ¿Cuál Dios? Salta hacia la vista la debilidad intelectual de la cultura actual, llegando a faltar la pregunta por la verdad. La esencia de la religión ya no se distingue de su no esencia, o sea, de su contrario. La fe no se distingue de la superstición, la experiencia de la ilusión. Todo vale, todo vale. El relativismo se ha convertido así, escuchen, en el problema central de la fe en la hora actual y cada vez más. Sin duda, ya no se presenta tan solo con su vestido de resignación ante la inmensidad de la verdad, sino también como una posición definida positivamente por los conceptos de tolerancia. Hay que tolerar. Conocimiento dialógico y libertad. Conceptos que quedarían limitados si se afirmara la existencia de una verdad válida para todos. Es más o menos un discurso sobre lo que hemos seguido explicando. Y ahora entramos en un tema muy actual. Ya decía el Papa en esa época, si no me equivoco, esto es en años 90, pero hay también una respuesta conscientemente antirracionalista a la experiencia del lema todo es relativo, que se reúne bajo la pluriforme denominación de New Age.
nueva era. ¿Ya han escuchado hablar de eso? Sí. ¿Han oído hablar de la nueva era? Es la mayor plaga de nuestros días. ¿Por qué? Se basa en el relativismo absoluto, pero con una especie de misticismo que atrae. Y vamos a ver más sobre este tema. Para los partidarios del New Age, quiere ofrecer un modelo totalmente antirracionalista de religión. O sea, para ellos no hay razón, no hay verdades objetivas. Una moderna mística en la que lo absoluto no se puede creer, no se puede conocer, no se puede experimentar. Perdón, solo se puede experimentar. Ellos son muchos de meterse en una experiencia mística, que nadie sabe qué es bien eso. O nosotros sí bien sabemos. Dios no es una persona que está frente al mundo, sino la energía, eso lo dicen ellos, sino la energía espiritual que invade el todo. Religión significa la inserción de mi yo en la totalidad cósmica. Esas son todas las cosas que dicen ellos. La superación de toda división. La reedición de religiones y cultos precristianos, dice el Papa, que hoy se intenta con frecuencia, tiene muchas explicaciones. Si no existe la verdad común, el cristianismo es solo algo importado de fuera, un imperialismo espiritual que se debe sacudir con no menos fuerzas que el político. O sea, van entendiendo, ¿verdad? Está diciendo que el cristianismo en esa concepción es algo impuesto, es algo que no nace del yo, no nace de mi experiencia con la inserción del cosmos. Entonces, es algo que me lo impusieron mis papás. Yo no decidí ser católico. Entonces, no. Y se ven las locuras que uno ve en España y en otros países, que van a lugares a buscar que sea un decreto para hacer un antibautismo, que sea borrado de las iglesias que ellos son católicos. ¿Por qué? Porque fue algo impuesto. Entonces, no puede ser. Las ideas y los objetivos de la nueva era recogen elementos de las religiones orientales, el espiritismo, la ecología profunda, que está mal, la astrología, el gnosticismo y otras corrientes. Los mezcla y los comercializa de mil formas, proclamando el inicio de una nueva época para la humanidad. Pero en el fondo no parece ser más que otro intento vano del hombre de salvarse a sí mismo, haciendo promesas que no puede cumplir y atribuyéndose poderes que no posee. Vamos a hacer las preguntas para ir respondiéndonos nosotros mismos. ¿La nueva era es una secta religiosa? No. No es una secta, ni una iglesia, ni una religión. Es una forma de ver, pensar y actuar que muchas personas y organizaciones han adoptado para cambiar el mundo según ciertas creencias que tienen en común. Pero no tienen jefe, ni reglas, ni doctrinas fijas, ni disciplina común. Es una antirreligión. O sea, no tiene una estructura como cualquier otra religión. Inclusive las religiones paganas tenían una estructura. Ellos no. Son algo inmanente, algo completamente relativo e inclusive dentro de su forma, dentro de su estructura. Pero sabemos que todo eso está comandado ¿por quién? Por el demonio, ¿verdad? Entonces es una antirreligión o una religión del demonio, la nueva era. ¿Quiénes pertenecen a la nueva era? Todo tipo de persona puede formar parte de la nueva era. Sus líderes y pensadores suelen ser gente de la revolución contracultural de los años 60 y 70, que rechazó los valores y los caminos religiosos tradicionales a favor del libertinaje, de la cultura de la droga, del amor libre y de los experimentos, de los experimentos de las comunidades utópicas. En el año de 68 se dio una revolución estudiantil en la Sorbonne, en París, donde su lema era «Es prohibido prohibir», y donde a partir de entonces se creó el relativismo en la cultura, en la religión, en todo, ¿verdad? Entonces ellos realmente son esos fundadores o mayores exponentes de esta New Age, de esta nueva era, ¿verdad? Y que todas estas cosas que en esa época se propagaron de una manera violenta o de una manera extrema,
hoy en día es el día a día de nuestra sociedad. Vamos a ver, libertinaje, droga, amor libre, en fin. Hoy sus ideas están tan difusas que gran número de personas las comparten sin un rechazo formal y evidente de su propia cultura o su estilo de vida. Inclusive dentro de las personas que se tienen por católicas, muchas dentro de su relativismo aceptan muchas de sus ideas. Muchísimo. Hoy va a hablar uno con el católico, vamos a ver, el católico estándar, si lo quiere poner así. Es un término horrible, pero vamos a ver, el católico mediano, no sé cómo decirlo, digamos, que no tiene mucha formación, o por lo menos no tiene muy definidas sus ideas. No, pero ¿qué tiene? Hoy en día los muchachos ya no se casan. ¿Cuántas veces uno escucha esa porquería? Hoy en día ya, no, eso del... Yo me acuerdo en Brasil, cuando vivía allá, una familia católica, se decían católica por lo menos, defendían su matrimonio, tenían 50 años de casado, defendían que no, hoy en día mejor que los jóvenes no se casen. ¿Para qué? Para que después hayan divorcios. Es una completa estupidez, es una completa, podemos decir hasta un completo error. Vamos a dejarlo por ahí, para no ir en otras palabras. Es un completo error. ¿Qué cree la nueva era? Lo típico de la nueva era es el espíritu de individualismo que permite a cada quien formular su propia verdad religiosa, filosófica y ética, religión a la carte. O cada uno cree lo que quiere. No, yo me siento bien así. Yo me siento bien con estas mis ideas. Yo soy católico a mi manera. ¿Han escuchado eso? Sí. Nueva era. Pero hay algunas creencias comunes que casi todos los participantes de la nueva era comparten. O sea, ellos dicen que no, cada uno a su manera, pero siguen una línea, que es la línea del demonio. El punto A. El mundo está por... Esto lo vamos a pasar por alto porque habría que explicarlo mucho. Esto de la era del acuario. Son tonteras fantásticas de ellos. Vamos a pasar. Esto es la época del acuario. Por esta nueva conciencia el hombre se dará cuenta de sus poderes sobrenaturales y sabrá que no hay ningún Dios fuera de sí mismo, porque ellos se proclaman a ellos mismos como Dios. ¿Por qué? Porque ellos son panteístas. La nueva era, ellos dicen que, como el panteísmo, ¿verdad? Que cada ser humano, cada cosa de la naturaleza, cualquier cosa, todas son partículas de Dios, son partes de Dios. Entonces, cada uno de ellos dice que la salvación está en cuanto la persona se interioriza y se da cuenta de que es divino. Ahí está salvado. Ahí tiene su salvación cósmica, como ellos le dicen, para hablar en lenguaje de ellos. Cada hombre crea su propia verdad. No hay bien y mal. Toda experiencia es un paso hacia la conciencia plena de su propia divinidad. El universo es un ser único y vivo en evolución hacia el pleno conocimiento de sí. Y el hombre es la manifestación de su autoconciencia. O sea, el universo es Dios. Toda la creación es Dios. Entonces, cuando el universo se da cuenta de algo nuevo de él, salió fulano de tal. Es algo, ustedes ven, tan ilógico. Pero ¿cuántas personas cada vez más creen en estas tonteras? La naturaleza también forma parte del único ser cósmico y por lo tanto también participa de su divinidad. Todo es Dios y Dios está en todo. Todas las religiones son iguales y en el fondo dicen lo mismo. Hay maestros invisibles que se comunican con personas que ya han alcanzado la nueva conciencia y les instruyen sobre los secretos del cosmos. Son todas las cosas que ellos dicen. No vamos a entrar mucho en detalle, pero yo creo que ustedes por el bautismo, por su fe, por su instrucción, saben que todas estas cosas son una completa tontera, ¿verdad? Para no decir otras palabras. Entonces, quien tiene firme la fe, escucha el error y sabe que esto no es verdadero. Todos los hombres viven muchas vidas. Ellos creen en la reencarnación, ¿verdad? Se van reencarnando una y otra vez hasta lograr la nueva conciencia y disolverse en la fuerza divina del cosmos.
qué lugar hay en la nueva era para el Dios que se nos reveló en Jesucristo? O sea, para nuestro Señor Jesucristo, para la iglesia. Ninguno. El Dios de la fe católica es una persona. El Dios, entre comillas, de la nueva era es una fuerza impersonal y anónima. Nosotros creemos en Dios como una persona. O sea, no una persona. Dios son 3 personas, ¿verdad? Nosotros sabemos por la revelación. Pero es un ser personal. O sea, así como ustedes son personas humanas, existen las 3 divinas personas que crean un solo Dios verdadero, que hacen un solo Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, los hombres son personas también, tienen una identidad personal, cada uno es uno y no hace parte del otro. Los ángeles también son personas. Después de los hombres, ya no hay personas, los animales no son personas, ¿verdad? Ni la naturaleza, ni las fuerzas cósmicas. El Dios de la nueva era es la creación que poco a poco se va dando cuenta de sí mismo. El Dios de la fe católica es infinitamente superior al hombre, ¿verdad? Pero se inclina hacia él para entrar en amistad con él. El Dios de la fe católica juzgará a cada hombre según su respuesta a ese amor. Nosotros nos vamos a salvar según nuestro amor, según nuestra fidelidad. El Dios de la nueva era es el mismo hombre que está más allá del bien y del mal. En la nueva era, el amor más alto es el amor a sí mismo. Ustedes van a ver cómo todas esas cosas que nosotros vemos en nuestros tiempos están basadas en esta antirreligión. Bueno, aquí yo creo que ya vamos a ver, y sobre el ecologismo. ¿Qué hay sobre el ecologismo? Hoy en día que se habla tanto del ecologismo, que es la quinta maravilla del mundo, el hombre se va a salvar por el ecologismo. El ecologismo exagerado de la nueva era dice que el hombre vale lo mismo que una ballena o un monte o un árbol. Llega a considerar al hombre como el peor enemigo del planeta en vez de verle como su guardián y su dueño. La verdadera ecología, ¿qué es? Es ver al hombre dentro de la naturaleza, que obviamente tiene que respetar la naturaleza, no puede destruirla de una manera ilógica, obviamente, pero la naturaleza está también al servicio del hombre, ¿verdad? Entonces, desde que nosotros quitamos eso, quitamos que el hombre, Dios creó, por ejemplo, a los animales para el servicio del hombre. Entonces uno puede comer carne, evidente. ¿Por qué? Porque Dios lo creó para ser alimento del hombre, ¿verdad? Entonces, claro, dentro de la nueva era también se da, ¿cómo se llama esto? Que solo comen hierba, que solo comen veganos, vegetarianos, etc. Todo eso es difundido por la nueva era. Puede ser que alguien lo haga por salud. Si lo hace por salud, no hay problema. Pero si lo hace por un principio filosófico, cuidado, ¿verdad? Está entrando en el juego de la nueva era. Si no le gusta la carne, ya es otro problema, si le hace daño. Las nuevas técnicas de meditación sirven. ¿Han escuchado de las meditaciones? La nueva era no tiene ningún reparo en mezclar formas religiosas de tradiciones muy diversas, aun cuando hay contradicciones de fondo. Hay que recordar que la oración cristiana se basa en la palabra de Dios. Cuando uno reza, cuando nosotros rezamos, nos centramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lleva al diálogo amoroso con Él y desemboca siempre en la caridad al prójimo. O sea, es algo específico. Nosotros hablamos con Dios cuando rezamos. Las técnicas de concentración profunda y los métodos orientales de meditación encierran al sujeto en sí mismo y le impulsan hacia un absoluto, impersonal o indefinido y hacen caso omiso del Evangelio de Cristo. O sea, estas meditaciones de la nueva era son completamente contrarias a la religión verdadera. No tienen nada que ver con la oración. O sea, cuidado a la hora de rezar, querer mezclar cosas de concentración paganas. ¿Han oído hablar de algo que se llama yoga? ¿Sí? ¿Quién nunca oído hablar del yoga? ¿Un católico puede practicar el yoga? ¿Alguien dice que sí? Tranquilo, puede tener una ignorancia. Todos podemos equivocarnos.
No, nadie puede practicar, un católico no puede practicar el yoga. Infelizmente, cada vez más van difundiendo el yoga, inclusive en los medios católicos, inclusive en personas que se dicen catequistas. Bien lo dice usted, las monjas, o monjes, o sacerdotes. Hay inclusive quienes lo practiquen. Es un horror, pero existe. Inclusive yo conozco aquí un caso, no de monjas, es un colegio laico, que muchos lo conocerán de ustedes, que está promoviendo el yoga entre los alumnos. Algo completamente dictatorial. ¿Por qué? Porque ellos obligan a niños de kinder, y es un colegio muy conceptuado que muchos conocen y tal vez muchos de ustedes tienen sus hijos ahí, que obligan a los niños de kinder a practicar el yoga y este tipo de meditaciones. A los niños los obligan, a los más grandes les dan la oportunidad, pero lo promueven. Claro, usted tiene dos opciones, o va a recibir química avanzada o se va a la meditación del yoga. Claro, el joven pero se va metiendo en esas cosas. Y cuando menos se da cuenta, está abriendo su alma ¿a quién? ¿Qué hace esa meditación cuando la persona se vacía de sí mismo? Se vacía de sí mismo y ¿quién entra? El demonio. La persona que practica yoga está abriendo su alma hacia el demonio. Está abriendo su alma inclusive hacia una posesión diabólica. Muchísimos de los exorcismos que se dan hoy en día es por personas que practican estas cosas. Se vacían de sí mismo, vacían su alma de Dios y ¿qué entra? Entra el demonio, ¿verdad? Entonces, puede ser que muchas veces no se vea que la persona está posesa, pero la persona va a comenzar a tener una forma de pensar, una forma de ver las cosas completamente contraria a nuestra religión. O sea, el yoga no se puede practicar si uno es católico. ¿Por qué la nueva era da tanta importancia a la astrología, al horóscopo, al contacto con los espíritus, etcétera? Un católico puede llegar y abrir el diario y ponerse a ver el horóscopo. No, es que yo lo hago solo para reírme un rato, para distraerme. Es un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Un católico no puede ponerse ni por chiste a ver el horóscopo, porque está poniendo su confianza en mentiras del demonio, en mentiras de la astrología. Entonces, un católico tampoco puede buscar el horóscopo, menos leerse las manos, menos consultar los espíritus, menos practicar brujería. Exacto, ¿cómo es la cosa? Leer las cartas. Eso, todas esas cosas de las cartas, de la bolita de cristal, que no es un cuento, de cuentos de hada. No, todas esas cosas existen. Hay gente que se lee las manos, hay gente que después de leerse las manos va a misa y comulga, no sé con qué cara de palo. Y no se puede, son cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? Astrología, horóscopo, contacto con los espíritus. Las antiguas técnicas de la adivinación y el espiritismo siempre han provocado la curiosidad de la gente. Acuérdense que la curiosidad, dicen que es una virtud de las mujeres, pero ni siempre, ¿verdad? La curiosidad muchas veces puede ser abrir nuestra alma hacia cosas indebidas. Entonces, esas cosas a veces traen curiosidad. ¿Y en serio te predijo el futuro? ¿Y en serio cuando practicaste tal brujería conseguiste tal cosa? Yo quiero ver cómo es eso. Atraen la curiosidad. La nueva era ha señalado un renacimiento del interés en el ocultismo, la magia, la astrología y las prácticas mediánicas. No me acuerdo qué. Son corrientes que pretenden dotar al hombre de poderes mentales y espirituales sobrenaturales y colocarlo como dueño absoluto de su propio destino. La nueva era borra las distinciones entre materia y espíritu, entre lo real y lo imaginario, entre lo posible y lo imposible. Por eso la droga es el sacramento, entre comillas, de la nueva era, ¿verdad?
Porque con la droga la persona entra en una irrealidad y ahí abre su alma a todas esas locuras. Pero ningún esfuerzo de la nueva era logrará conciliar el ocultismo, el esoterismo o el espiritismo con la fe y la vida del católico, ¿verdad? Si uno tiene su fe bien fundada, si uno ejercita la fe, cuando aparecen todas esas locuras, porque no tiene otra palabra, uno inmediatamente las rechaza. Si uno no tiene esa preocupación en robustecer la fe, si uno no tiene la preocupación en rechazar el relativismo y en ser radicales, la radicalidad es algo bueno si es para el bien. Ser radicales, rajatabla, esto es bueno, esto es malo. Es malo, no quiero saber. No, pero es que no quiero que me diga una sola palabra sobre eso que me quiere decir. No quiero escucharlo, simplemente no quiero escucharlo. No, pero mire, es que sea tolerante. Sí, voy a ser tolerante. ¿Con qué? Con la verdadera fe. No es que yo tampoco voy a salir, ¿verdad? Dando machetazos y qué sé yo, y peleándome con todo el mundo, no. Pero a la hora de defender la fe, yo tengo que ser firme, ¿verdad? Porque si yo no soy firme, yo voy a caer en ese relativismo y no hay salida. Si yo no soy radical, yo entro en esta rueda del relativismo y me voy perdiendo. Y uno piensa ahorita, no, mire, yo sé la verdadera religión, yo sé las verdades de la fe. ¿Cómo, siendo tolerante, me voy a ir hasta esas locuras? ¿Cuántas personas comenzaron con la tolerancia y terminaron en el satanismo? En el satanismo, porque eso es lo que quiere el demonio hoy en día. Y todo esto, las religiones orientales, todo eso llevan hacia un satanismo, ¿verdad? Porque recordemos, donde no está Dios, solo puede estar el demonio. Entonces, ¿cómo puede haber una religión? Dios mío, no había visto la hora. ¿Cómo puede haber una religión? Van a decir, siempre le pasa lo mismo. Sí, siempre me pasa lo mismo, perdón. ¿Cómo puede haber una religión en la cual no esté un Dios personal que es nuestro Señor Jesucristo? Solo va a estar el demonio. Entonces, no nos dejemos confundir. Por más que intenten engañarnos, por más que quieran poner todo esto con apariencia de bien y con apariencia de sagrado dentro de nuestra propia Iglesia Católica, no nos engañemos. Nuestra fe es exactamente la misma desde la fundación de la Iglesia hasta nuestros días. Lo que no va concorde a eso no es la verdadera Iglesia. Entonces, pidámosle a Nuestra Señora que ella nos dé fuerza, nos dé ánimo, nos dé confianza y robustezca nuestra fe para saber discernir, ¿verdad?, dónde está la verdadera fe, dónde está la verdadera religión por la cual es la única tabla de salvación, como vimos al comienzo.